Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales, en donde está a punto de empezar el coloquio El periodismo como género literario, con sorpresa al final del acto. Queremos informarles de que vamos a emitirlo en directo a través del canal de YouTube de la feria. Por tanto, el público será filmado de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se traslade, por protección de datos, a las filas del fondo. Comenzamos ya. Tiene la palabra David Villanueva, el creador de Dummy Press. Muchas gracias, María. Gracias a la Feria del Libro de Madrid por este espacio multidisciplinar que hoy se llama Pabellón de Mi Pas CaixaBank. Y gracias por dar voz a tanta multidisciplinaridad. Y para mí es una suerte, y creo que para todos también lo va a ser, tener aquí a Amelia Castilla y a Javier Valenzuela. En realidad están aquí también como autores porque tienen sendos libros recién estrenados. No sé cuál citar primero, pero creo que va a ser La muerte tendrá que esperar, en la editorial Uso, caseta 141 de Javier Valenzuela. Y digo La muerte tendrá que esperar dando respuesta al título de Amelia Castilla, que es Mis entierros de gente importante, en la editorial de Mi Pas, caseta 213. Y bueno, además de esto, de esa novedad de este año, pues ellos son periodistas de largo vuelo, de largo recorrido, y nos van a hablar de lo que significa el periodismo, que es su profesión. Creo que es una de esas profesiones que nunca se abandonan, independientemente de las situaciones contractuales de cada uno, pero es una enfermedad que se lleva dentro, es ese tipo de profesión. Y nos van a hablar de su experiencia, y de esa experiencia vamos a llegar al periodismo como el género literario, de los que ellos son partícipes activos. Así que nada, yo ya no tengo nada más que decir. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, Amelia y Javier. Y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos, y gracias a la Feria del Libro por cedernos este espacio para hablar del periodismo como género literario. Yo voy a remontarme al pasado, hace unos años, 40 para ser exactos. Javier Valenzuela y yo compartíamos pupitre en la sección de Madrid del diario El País. Queríamos ser periodistas, queríamos ser buenos periodistas. Acabábamos de estrenar El ATES, que fue un preámbulo de los ordenadores que llegaron después. Dedicábamos prácticamente todo nuestro tiempo al periodismo. No teníamos horarios, teníamos buenos jefes. Habíamos leído a Truman Capote, a Hemingway, a Oriana Fallaci, y de alguna manera pues queríamos parecernos a ellos. En esos años, estoy hablando de principios de los 80, vivíamos una situación muy convulsa. En esos días desapareció el Nani, al que luego se conoció como el primer desaparecido de la democracia, y la verdad es que en la calle disfrutábamos de una libertad increíble que dio origen después a lo que se conoció como la movida madrileña, de la que ya quedan muy pocos supervivientes. La semana pasada despedimos a Bárbara Allende, a Ucalele, y bueno, aquí estamos algunos representantes todavía. En esos años también se popularizaron mucho las drogas duras, sobre todo la heroína y la cocaína. Mucha gente joven quedó enganchada y no tenía manera de pagarse esa adicción. Entonces, en la calle se creó lo que denominamos como la inseguridad ciudadana. Los comerciantes tenían miedo, los ciudadanos tenían miedo. Para pagarse la adicción, muchos de ellos se veían obligados a asaltar comercios. Ahora ese mundo es impensable, hasta los músicos del Retiro tienen Bizum. O sea, entonces la única posibilidad de conseguir mucho dinero era atracar un comercio y hacerlo rápidamente. En ese contexto nos encargaron un reportaje a los dos
para el periódico del domingo, que era lo máximo, porque el periódico entonces los domingos vendía 1 millón de ejemplares. Habían muerto 6 chicos en el curso de sendos atracos en unos pocos meses, y los propios jueces vivían una situación conflictiva. No sabían dónde empezaba la defensa propia y terminaba el posible homicidio. Bueno, con ese encargo nos lanzamos a la calle y hablamos pues con todos los sujetos que tenían que ver con aquellos atracos. Dejamos para el final un restaurante, el restaurante Urechea, que estaba, porque ya ha desaparecido, en la Plaza de la Paja. Su propietario, Ignacio Loinaz, nos recibió muy amable, nos invitó a cerveza, creo que tomamos pacharán, pasamos con él muchísimo tiempo. Nos contó que en la noche de autos habían entrado 3 atracadores en su establecimiento. Uno llevaba una escopeta de cañones recortados, otro llevaba un estilete. Se había creado una situación absolutamente peligrosa. Hablábamos y hablábamos y no llegábamos al desenlace, al momento de los disparos. Ignacio Loinaz se encontraba en ese momento en libertad provisional, acusado de un posible homicidio, y él mismo había resultado herido en el curso del atraco. Después de darle muchas vueltas y de animarle, decirle que sí, que bueno, que había mucha inseguridad en la calle, que claro, que él se debía sentir muy mal, que horrible, ¿no?, que alguien entre en tu casa y te arrebate todo lo que tú has conseguido durante mucho tiempo, todo el fruto de tu vida, que te podían disparar con una escopeta de cañones recortados y abrirte un boquete en el estómago como una manzana. Pero no llegábamos al momento final, y ya por fin pues llegó ese momento, y cuando nos dijo que le había disparado, que le hervía la sangre y que no podía más, y que le había disparado a uno de los atracadores, y le preguntamos, pero ¿dónde estaba la pistola? ¿Estaba usted armado? Y dijo, sí, la llevaba en el cinto. Vaya, Ignacio Loinaz era todo un vaquero, iba con la pistola en el cinto. Entonces escribimos: se le revolvió la sangre y empuñó el revólver que en aquellas fechas siempre llevaba al cinto, oculto por la chaqueta. El revólver Astra, del calibre 38, escupió 3 veces. Podíamos haber escrito que efectuó 3 disparos, pero disponemos de un lenguaje tan rico en verbos, en adjetivos, que ¿por qué no colocar uno nuevo para enganchar al lector y que siguiera leyendo el texto, que se quedara enganchado? La frase en cuestión yo creo que era de Javier Valenzuela, porque él era el que estaba más bregado con los sucesos. Yo entonces utilizaba más el aseguró, el dijo, según fuentes contrastadas y demás, ¿no? Pero yo creo que esa noche Javier y yo aprendimos una cosa, que está bien ir al lugar de los hechos y llegar allí sin prisa, que esperemos ese momento, esa ráfaga, de esa chispa que a lo mejor luego nos sirve para una línea o para un párrafo, pero que en ese pequeño texto hay más verdad que en todo el reportaje que escribes después, que todas las opiniones que has recogido, toda la documentación y demás. Y bueno, ¿qué es el periodismo finalmente, sino la búsqueda de la verdad? El reportaje se publicó el 17 de marzo de 1985 y se tituló Un Winchester en la trastienda. Creo que recogía bien lo que estaba pasando en la calle en ese momento. Entonces no lo sabíamos, pero estábamos en la escuela, estábamos empezando a saber lo que era el periodismo como género literario. Ese día y todos los que llegaron después aprendimos otras cosas también, que conviene llegar al lugar de los hechos y a veces estar callado y aprender a mirar, ver cómo se comportan los personajes a los que vamos a entrevistar, que hay que dejarlos, que está muy bien todas las declaraciones oficiales y ellos se ponen muy firmes y nos hacen buenas declaraciones para que tomemos nota, pero conviene verlos cuando hablan con un empleado,
cuando descuelgan el teléfono, cuando se encuentran en una emergencia. Todas esas escenas después te ayudan a construir el texto. Finalmente tú tienes que comprender, entender bien qué es lo que está ocurriendo y eso te lo aporta todo esto, ¿no? ¿Qué es el periodismo finalmente sino la curiosidad? Un sentimiento que nos hace movernos en muchísimas direcciones. Por eso hay tantos periodistas y de tantos tipos, ¿no? Yo diría que la curiosidad y la humildad, porque decía Alma Guillermo Prieto, una periodista mexicana a la que yo admiro mucho, que a ella le gustan los reporteros que llegan al lugar de los hechos a ver qué miran, a ver qué ven, a ver qué encuentran, que no le gusta el tipo que llega a ese lugar de los hechos como aquí estoy yo, el estrellón, esperando que haya un momento excelente, ¿no?, para contar lo que ellos quieran contar después. Bueno, Javier y yo seguimos trabajando durante 4 décadas y trabajando. Empezamos a utilizar mucho los recursos de la ficción. Nos dimos cuenta que había una estructura, unos diálogos, un clima que nos podían ayudar mucho a construir luego nuestro trabajo, nuestros reportajes, nuestras informaciones. Ya sabíamos que había un recurso que nos estaba vetado, que era el de la verdad, el engaño. Un periodista lo que no puede hacer es contar algo que no ha sucedido, algo que no ha visto. El valor del periodismo realmente está en eso, en la verdad. Hay una frase que dice que la realidad supera la ficción en todo, y es verdad que hay algunos momentos en los que eso es así. En el libro que voy a firmar este fin de semana en la Feria del Libro, Mis entierros de gente importante, perdonen que me ponga en plan umbral, pero no viene mal recordarlo, hay un entierro que tiene muchos tintes literarios, es el de Paco Raval. Paco Raval viajaba en un avión con su mujer, venían de Montreal, de recoger un premio a toda su carrera artística, estaban felices los dos, bebiendo champán, y de repente a él le dio un ataque de tos que degeneró en su fallecimiento. Lo atendió un médico que viajaba en la tripulación, pero no pudieron hacer nada por él. Y bueno, el piloto tomó una decisión y decidió aterrizar de emergencia en la ciudad más cercana, que curiosamente era Burdeos. En Burdeos había muerto Goya y el último papel que había rodado Paco Raval había sido en esa ciudad interpretando al pintor zaragozano. Con esos elementos creo que no hacía falta inventarse gran cosa, había que escribirlo medianamente bien para que el lector se quedara enganchado. Y de un pequeño ejemplo a uno grande, también de periodismo puro y duro y de hechos contrastados. El libro de periodismo que más me ha gustado en los últimos tiempos se titula No digas nada y es de un periodista norteamericano que se llama Patrick Radden. Él utiliza una historia, una viuda con 10 hijos fue secuestrada por 10 encapuchados del IRA en su pobre domicilio una noche. Los encapuchados pues trataron de calmar a los niños que tenían edades comprendidas, creo, entre los 16 y los 4 años. Les dijeron que su madre volvería enseguida, pero su madre no regresó nunca más. A través de esa historia, el periodista nos cuenta la historia del IRA a través de los personajes y nos lo cuenta exactamente como si fuera una novela negra. Tiene todos los tintes de la intriga, del buen hacer, del buen desarrollo de los acontecimientos. Es más, él cuenta al final quién ordenó el asesinato de la viuda. No les voy a decir quién mató a esa pobre mujer, pero sí les diré que la ley del silencio en Irlanda del Norte era muy dura. Y si te acusaban de ser un colaborador, pues estabas perdido. A los hijos de esta mujer
nadie les ofreció una sopa caliente ni les dirigía la palabra. Al final acabaron en manos de la beneficencia, en orfanatos, donde sufrieron malos tratos y creo que incluso violaciones. Bueno, esta historia la verdad es apasionante y el periodista le dedica nada menos que 100 páginas a citar las fuentes, todas las fuentes que él ha utilizado para armar esa historia y para que el lector vea que todo es real y de dónde lo ha sacado. Los periodistas finalmente no somos dioses, disponemos de unos medios y una realidad que es la que queremos constatar. Cuando el libro se publicó en España, una periodista, Andrea Aguilar, le preguntó si él había buscado la objetividad en ese libro y la respuesta de él fue: no creo que haya una sola verdad y no creo que deba haberla. Es peligroso el mito que sostiene lo contrario, pero soy periodista y mi manera de trabajar es salir y hablar con cuantas personas puedo. Otra periodista, Leila Guerrero, a la que yo también admiro mucho, suele decir que el periodismo, sea cual sea, es lo contrario de la objetividad, que hablamos de una mirada, de una visión del mundo, de una manera de contar las cosas. Nuestra profesión es ver y contar. Eso sí, los periodistas podemos tener diferentes opiniones sobre las cosas, pero lo que no podemos es alucinar. Yo le voy a pasar la palabra a Javier, aconsejándoles que lean libros, porque es la mejor manera de poder ser periodistas y de aprender un poco sobre este oficio. Javier, además, él ha saltado del periodismo a la ficción. Él trabaja en todos los campos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, David, por darnos la oportunidad de estar aquí y gracias a la Feria del Libro de Madrid y a todos vosotros. La verdad, yo creo que cuando nosotros llegamos, nosotros somos claramente la generación que llegó al periodismo en la transición. Una vez muerto Franco y comenzando España a vivir con crecientes libertades y derechos. Y yo creo que la generación que llegamos al periodismo en esa época, pensamos que el periodismo era dos cosas. Podía ser un instrumento para hacer la vida mejor, ser más libre, más justa, sobre todo después de 40 años de franquismo. Teníamos una dimensión, le dábamos una dimensión cívica al periodismo. Pero también lo que estábamos en la prensa escrita, consideramos el periodismo un género literario. La mayoría de nosotros era gente que leía, que también amaba el cine, el teatro, la música, pop, flamenco, clásica. Éramos culturetas. Integramos el periodismo en un movimiento, una dimensión cultural. Y procuramos escribir con un cierto estilo, con un cierto gusto, el mejor castellano posible y lo más original posible, ¿no? Ese ejemplo que tú acabas de poner es maravilloso, de decir, efectuó 3 disparos, su revólver escupió 3 veces. Ese ejemplo es la verdad, está más lindamente dicha, ¿no? Teníamos esa vocación, ¿no?, que yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y yo conocí a Amelia, en efecto, a comienzos del año 1980, en la sección del local del País, aquí en Madrid. La sección del local es una sección maravillosa, porque te obliga a gastar suela, ¿no? O al menos en aquella época. A pisar el barro. Claro, exacto, a pisar el barro. No había modo de hacer local si no ibas a los barrios, a las casas y tal, y lo pisabas y hablabas con la gente y tal. No había entonces, ni existía para todo el internet, ni mucho menos para contarte un problema de Carabanchel, ¿no? Entonces había que ir y hablar con la gente o para cubrir un suceso. Y la conocí en esa época y trabajamos juntos 4 años hasta que yo me fui de corresponsal a Beirut. Entonces lo que yo noté en esos 4 años, Amelia, y siempre lo he dicho, es que tú tenías cosas que considero básicas en periodismo, pero que nadie les dice en la escuela esta de periodismo, máster de periodismo, que es
en primer lugar, inteligencia. Me hace falta una cierta inteligencia para ser periodista, ¿no? Para otros trabajos tan nobles y tan dignos, quizá no haga falta, ¿no? Pero para hacer periodismo hace falta inteligencia. Tú eres inteligente. Curiosidad, lo has dicho tú. O sea, voluntad de conocer el mundo. Hombre, y si te pagan por conocer el mundo y contarlo, que se llama periodismo, en tercer lugar, espíritu del humor, que eso no se valora. Nadie habla de que es difícil ser periodista si no se tiene capacidad autocrítica de tu mismo trabajo y del de tu periódico, de tu oficio, y espíritu del humor, ¿no? Pero también tenías otra cosa, y el libro que acabas de sacar, que está ahora aquí en esta feria, Mis entierros de gente importante, confirma que tú desde el primer momento hasta ahora tenías vocación de entender el periodismo como género literario. Un género literario como la biografía, un género literario de no ficción, que diría Truman Capote, por emplear una fórmula anglo. Un género literario basado en hechos reales y contrastables, periodismo y biografía. O ensayo, o el ensayo, que es otro género literario, junto a la novela, la poesía, la dramaturgia, etc. Hay muchos géneros literarios. Y en todos los géneros literarios se puede hacer bien y se puede hacer mal. No es que haya periodismo narrativo y periodismo tal. Hay buen y mal periodismo, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo estaba leyendo hace una semana, estaba leyendo Mis entierros de gente importante, después de haber leído las crónicas que publicabas en su época en El País, he encontrado 2 o 3 ejemplos que quiero compartir con ustedes. Algunos ya lo he hecho en redes sociales, de a qué nos referimos como el periodismo como género literario. Uno es en la necrológica de Antonio Vega, ¿no? Músico al que Amelia admiraba. Yo recuerdo en nuestra época de movida, siempre estabas diciendo en Achapop. Yo me aficioné y descubrí a Achapop por tus consejos, sabios consejos. Yo era un poco más duro. ¿Te acuerdas de los desechables? Tenían un nombre perfecto, les definía muy bien a ese grupo, Desechables. Uno de los desechables murió atracando una joyería en Barcelona y el joyero, que le respondió con un revólver que tenía, claro, no sabía que el atracador, que era del grupo Desechables, iba con una pistola de juguete. Joder, no es literario eso, es cruel, es duro, tal, describe una época y es literario. El atracador iba con una pistola de juguete, ¿no? Y es un hecho real. Bueno, pues en tu necrológica de Antonio Vega, enseguida, en eso que los periodistas llamamos la entradilla, el primer párrafo, dice que Antonio Vega era un ensimismado autor de un puñado de frágiles himnos generacionales. Si esto no es literario, ¿qué lo es? La parrafada llena de palabras vacías, eufemismos y redundantes. Esto es buena literatura. Y es literatura periodística. Es literatura periodística porque es verdad, porque cuenta un hecho cierto. Existió un tipo que se llamaba Antonio Vega, que estaba ensimismado y que escribió un puñado, qué bonito en vez de decir una docena, un puñado, con un puñado de cerezas, ¿no?, de frágiles himnos generacionales. Todo ahí es verdad, frágiles himnos generacionales. A esta frase, Amelia, le añades un adjetivo, una palabra más y la has cagado. O sea, es lo que nos han enseñado, coño, Isaac Babel o Hemingway, ¿no? O Dashiell Hammett. Bien. En tu titular de tu necrológica, Antonio Vega, en su día, se llamaba "No fallece Antonio Vega, icono emblemático de la movida madrileña", y esas vulgaridades que leeríamos hoy. Icono y emblemático me refiero. Si no dices, Antonio Vega huyó al fin de sí mismo. Carajo, huyó al fin de sí mismo, o sea, se ha muerto. Yo lo leo, ahora en su momento se ha muerto. Dan noticia a su muerte.
y haces una descripción del personaje. Huye, al fin, después de 20, 30 años, básicamente de sí mismo. Pues, verdadero y hermoso. Luego, en tu crónica del entierro de Enrique Morente, cuenta Amelia Castilla algo maravilloso, que además es auténtico. Dice que un editor en la redacción, dices, uno de esos editores descensuró el arranque de su necrológica del cantor flamenco Enrique Morente. La crónica arrancaba: no faltó ni el pollito de California. Punto. Repito, no faltó. Está contando el funeral, ¿cómo se llama eso? El acto fúnebre. Sí, la capilla ardiente. La capilla ardiente. Sabía que había una palabra para eso. La capilla ardiente. Dice, no faltó ni el pollito de California. Yo leo esto y digo, voy a leer lo que sea esto, voy a leerlo. A ver quién ha ido. Exacto, quién ha ido. Bueno, no, ¿y quién es el pollito de California? Porque seguro me lo va a contar. Bueno, el editor de turno con criterios burocráticos dice, ¿quién es el pollito de California? Y le quita el párrafo y empieza con lo siguiente. Resulta que el pollito de California, por eso lo ponía, por eso era periodismo, no que se hubiera fumado unos canutos, se hubiera metido un ácido. Amelia, como dijo pensar el burócrata, era un amigo, un californiano, flamenco y muy amigo de Enrique Morente, que se tomó la molestia de ir desde, yo que sé, Algeciras o Cádiz. ¿Desde Granada? Desde Granada, hombre, como no iba a ser de Granada, mi Granada a Madrid. O sea, no faltó ni el pollito de California. Brillante. Y cuenta que me ha recordado en la lectura de tu libro, mis entierros de gente importante, que Enrique Morente decía, yo ahora estoy lidiando con tal, estoy en una fase epicúrea y vitalista, como tantas otras personas que son enfermos de cáncer, luchadores contra el cáncer. Lo sabéis, que eso te da un vitalismo y un epicureísmo extraordinario. Me ha gustado mucho la frase que dices en tu texto sobre Morente, que dices que él decía siempre, vivimos de milagro. Sí. Qué gran verdad, vivimos todos de milagro, u otros, pero todo el mundo. Quién sabe si esto se derrumba porque está mal instalado y parecemos unos cuantos. Ergo, vivamos la vida, disfrutemos de cada instante, como por ejemplo esta tarde maravillosa de la primavera madrileña en la que hablamos de periodismo como el periodismo siempre es un genio literario. Nosotros en nuestra época nos gustaban mucho los libros de anagrama que entonces publicaba a finales de los 70, 80, a la autora de los New Journalism americano, del nuevo periodismo americano, que ahí tenía la figura de proa Truman Capote, que era un escritor de ficción que se había pasado al periodismo con la sangre fría, que él llamaba novela de no ficción. Estaba Norman Mailer, Los secretos de la noche, y estaba Michael Herr, Despachos, el mejor libro sobre la guerra de Vietnam, que se basan muchas de las escenas de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, marines americanos surfeando por las aguas del río aquel, como se llamara el Tonkin, en una lancha. Eso está en las crónicas de Michael Herr, Despachos de guerra, Hunter Thompson, Tom Wolfe, el gran Gay Talisi. También leíamos mucho a los clásicos del periodismo americano, Hemingway, sus artículos de la corresponsalía que hacía en Europa para el Toronto Star en los años 20, brillantes. Hay uno que recuerdo que contaba al público americano en 400, 500 palabras que los franceses comían esa asquerosidad que son los caracoles. Y entonces, claro, y también comían anguilas y ancas de rana, y terminaba diciendo, todo esto está delicioso, punto, final. Vídeo, se acabó, ¿no? Una crónica para el público norteamericano, 500 palabras, tal. Porque, ¿qué es el periodismo como género literario? ¿Qué es lo que hace el libro de Amelia? Algunos que he intentado hacer yo
yo qué sé, el de Alberto Arce, novato en Nota Roja, de Libros del Cao, una editorial que está aquí en esta feria, que se especializa en periodismo narrativo o en periodismo. ¿Qué es lo que hace el periodismo? Que el periodismo sea, podamos que sea lo literario. Pues hombre, que dure. Nosotros cuando escribíamos, ¿para qué ocultarlo? Pensábamos que eso, deseábamos, aspirábamos a que eso se podía leer dentro de 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años y fuera interesante por la forma en la que estaba contado, aparte por lo hecho, que eran ciertos, por la forma en la que estaba contado. Entonces tú lees los entierros de gente importante, Amelia Castilla de ahora, y aunque hablen viuda de Franco, Carmen Polo de Franco, personaje que muchos ya hemos olvidado, pues lo lees con mucho entretenimiento, que está muy bien contado. El periodismo, como género literario, como la novela o la poesía, debe estar bien escrita y debe tener una vocación de duración, ¿no? Pero esto no ha existido solo. Leíamos a estos autores norteamericanos de anagrama que he mencionado, ¿os acordáis de los libros de anagrama y tal? Bien, estaban de puta madre, amarillos, así como una cosa amarilla. Era una edición de bolsillo, creo. Creo que hicieron una edición de bolsillo ya en los años 90. Bueno, pero también sabíamos, y luego lo aprendimos, porque Franco y el franquismo no nos lo enseñó, que también la lengua castellana tenía grandes periodistas. Es decir, históricamente, pues podíamos hablar de Rodolfo Walsh, el argentino Rodolfo Walsh, de quien mató a Rosendo, o más conocido, García Márquez, con Relato de un náufrago, que eran unas crónicas periodísticas, o Noticia de un secuestro. Sabíamos que existía, sabíamos que hay una tradición española de periodismo. Larra, coño, tú lees las cosas de Larra de hace 200 años y no solo que cuenta la misma España que hoy. Y dice, joder, vuelva usted mañana, pero si es igual que hoy. Y además, como lo cuenta, dices, no, Larra, que esto, Larra. Pero sí, en el siglo XX, Manuel Chávez Novales, últimamente descubierto, ¿no? Lo de Belmonte, nunca sé cómo se dice. El torero, Chávez Nogales, es maravilloso, ¿no? Julio Camba, que tiene un libro que se llama Ciudad Atlántica, maravilloso, un tipo que se llama Julio Camba, muy curioso. Y en nuestro tiempo, en nuestra generación, Maruja Torres, Rosa Montero, que está por ahí, Manuel Rivas, Llamazares, y en la cosa latinoamericana, en Leila Guerriero, que la ha citado, Martín Caparrós, Gabriela Biener, Alberto Salcedo Ramos. O sea, son periodistas que escriben bien, que usan como género, que usan el periodismo como un género literario, para darse la vida, y eso cuentan cosas de la actualidad que son ciertas y cosas que se podrán leer dentro de 50 años. Y teníamos eso, y eso procurábamos escribir los textos, bueno, en situación de prisa, porque aunque era periodismo diario, impreso, cuidado, hombre, tenía 2 o 3 horas para escribir una cosa. Teníamos tiempo, sí, pero 2 o 3 horas, no pero 3 horas, compañera. Bueno, si tú habías vuelto a las 7 a una cosa que habías cubierto a las 7, tenías a las 10. Ahora es al momento, escribe ya, mucha pero teníamos 2 o 3 horas. Escribíamos bajo la presión del cierre o el deadline, lo cual, querido Guillermo, es una de las maravillas del género, ¿no? De las maravillas del género, porque eso hace que el texto periodístico siempre sea algo imperfecto, porque está como la fotografía periodística, porque está escrito o hecha, fotografiada contra la presión del cierre. Luego la ves y dices, ay, habría ya un poquito más de aquí y un poquito menos de allá, ¿no? Aunque luego va a haber ay, aquí repito dos veces esta palabra tal. Esa imperfección es una de las características maravillosas del género periodístico literario. Por lo género, y se puede practicar ahora periodismo y novela al mismo tiempo. Sí, claro. ¿Tú mismo? Claro, yo mucha otra gente, porque el lector no tiene nada, conoce los códigos.
el pacto. En el periodismo le dices, voy a contar hechos ciertos y verificables. En la novela realista le dices, voy a hacer ficción y voy a intentar hacerla verosímil, con ciertas técnicas. Claro que se pueden hacer las dos cosas, presentando al lector los códigos. Y el lector, cuando lee periodismo, sabe dos cosas. Uno, que si la firma es Amelia Castilla o García Márquez, ¿sí? Bueno, Sí, o salvando Gabriela las Viene, distancias. o Julio Llamazares, tal. Es verdad, punto. Es verdad. Dentro de que el periodista no puede cubrir el 100% de la Bueno, verdad. puedes adornar muchas Claro, cosas. porque puedes, no es Dios. Pues lo que decíamos antes, lo que decía antes, ¿no? Tú puedes estar viendo una escena y contarla, o hablar mucho con una de las personas que van a salir en el reportaje, y luego sobre esas declaraciones tú construyes tu propia historia sin que tenga que ser literal. Puedes hablar de alguien que está mirando por la ventana y contar lo que está pensando, pero cuentas lo que está pensando porque has hablado tanto con él sobre ese tema que es real, que es real. No te has metido en su cabeza, pero sí que puedes contarlo. Eso es lícito, ¿no? Con algunas limitaciones. Yo siempre cuento de una primera gambazos en el país, fue de periodista de sucesos, que había habido un accidente terrible en Madrid, ¿De los de avión? del avión. Y entonces escribo yo, lo último es lo que pensó el piloto de avión, de vuelo había que no sé qué, y mi gran editor del país, donde yo aprendí un montón, que era Victorino Ruiz-Azúa. ¿y cómo sabes tú que ese fue su pensamiento? ¿Es que estabas en su cabeza? ¿O tienes telepatía? Y yo dije, tienes razón, el querido editor, ¿ves? Cuando a ti te cortaron lo de el californiano se equivocaron. Cuando a mí me dijeron que no sacara, no, tiene que ser hechos tal. Adornar, yo creo que el adorno viene en la técnica narrativa, que es lo que hicieron los grandes maestros, esto que tú decías, de decir, la técnica narrativa. Pues tú puedes construir escena a escena. Voy a contarlo, construir escena a escena. Empezar por una escena sorprendente, evidentemente, como cualquier novela. Construir escena a escena, dejarte una cosa final, ¿no? Sí, la traca final. Intentar hacer diálogo, es mucho mejor el diálogo novelesco, me refiero al de guiones, ¿no? Dijo que el indirecto... Pero fíjate, no nos dejaban utilizar los guiones prácticamente, que no nos dejaban prácticamente utilizar los guiones, ¿no te acuerdas? Eso estaba prácticamente vetado. Teníamos el libro de estilo y eran muy rigurosos con ello. Ni ponernos a nosotros en situación, lo cual le hacía quitar valor periodístico. No podías escribir nunca desde el yo. Luis, tú habías ido a un sitio y eras el que primero que había descubierto el cadáver, pero tenías que construirlo en un absurdo estilo indirecto que dijera, un ciudadano llegó allí a las 7:30 y descubrió al tipo tumbado y babeando por tal, con una jeringuilla clavada aquí, ¿no? Ahora ya no, pero nos costaba el yo, y el yo narrativo es útil cuando está introduciendo elementos que son importantes. Que son importantes para la historia, ¿no? Bueno, el periodista siempre debe estar como detrás de la cámara. El periodista es el que lleva el hilo conductor, ¿no? Para que el lector se vaya acercando a todos esos hechos. Pero al lector no le disgusta el yo, que al lector, y lo vemos en televisión, radiotelevisión, como el lector se identifica con el reportero que va con el micrófono. El lector busca identificación. Entonces la novela la encuentra enseguida. Es el narrador, ¿no? Se identifica con el narrador y tiene que hacerlo muy mal el narrador para que se desinterese. En el periodismo lo mismo. Entonces, claro, si en periodismo tú cuentas, como estás contando ahora en tu libro, en Mis entierros. Mi entierro, de que es importante, que tú estabas en la redacción, que era la hora de cierre, a las 13 de la noche. Al lector eso le interesa. Bueno, en ese momento que yo escribí el libro, sí, pero en el momento en el que tenía que publicar los entierros, realmente al lector le daba igual dónde estaba, ¿no? Teníamos esa inmediatez, había que hacerlo corriendo, ¿no? A mí me interesaba que tú hubieras puesto en tu ecología en un momento determinado, 6º párrafo, conocí a Antonio Vega Taritara, y
que hubieras contado 3 o 4 historias ciertas y sabrosas. Fíjate, pero por experiencia personal, cuando tú estás más cerca de los personajes, cuando realmente sientes mucho apego por ellos, a mí me pasaba con Antonio Vega eso, te cuesta más escribir, porque te desnudas un poco tu alma ante el lector. Me cuesta menos con alguien de quien sé mucho y he investigado muchas cosas. Yo lo he probado, salvo que lo hagas de forma directa. O sea, salvo que lo hagas desde el yo. Hoy ha muerto, la noticia de la muerte de tal me llega así, me produce tal, deja y seco. Entonces, si lo haces del yo, te empiezan a salir cosas que son auténticas. Lo que tú dices a la gente. Yo muchas veces en periodismo he dicho, cuando me decían ya las generaciones más jóvenes y tal, ¿y cómo lo cuento? He dicho, cuéntalo como se lo contarás a tu novio, a tu novia. A un amigo. O a un amigo esta noche, como hablas. Lo que pasa es que eso en el periodismo diario es más difícil. Por ejemplo, huye siempre de esa cosa horrorosa que era. Y él sigue practicando, que es la estándar, ¿no? 3 personas murieron y 2 resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de ayer, cuando un vehículo Fiat 248 que conducía por la A4 en dirección sur colisionó frontalmente con un vehículo, según informan fuentes de la DGT. Y digo, Dios mío. Bueno, pero es lo mismo que cuando tú hablas de un terremoto o un tiroteo en Estados Unidos. El último fue terrorífico, ¿no? No sé cuántos niños habían muerto en un colegio, tú lo ves y dices, me impresiona. Pero me impresiona más si el periodista me dice que hay una niña de 10 años que cogió el teléfono y que estaba llamando a emergencias para que vinieran a ayudarlos. Eso ya me causa una impresión mucho más grande y me obliga a seguir leyendo. Todos esos muertos sí que me parecen terribles, pero cuando me lo personalizas, cuando me cuentas una historia humana, que estás contándome todos los demás niños que estaban allí a través de esa pequeña, pues es cuando me consigo engancharme a ese texto. Porque si no, todos se parecen, ¿no? Todos los terremotos al final son casi iguales, ¿no? Iguales. No, yo lo que digo es que el periodista en determinadas circunstancias puede ponerse como narrador. Y ahora que se va a altares. No, está huyendo del frío, está huyendo del aire acondicionado. Ejemplo clásico del periodismo. El de Robert Fisk. Es el aire lo que ha tirado, lo que lo ha movido. El reportero británico Robert Fisk, con el que yo coincidí, corresponsal en Beirut en los 80, después de que estuviéramos juntos en lo de local, que entra la crónica suya, legendaria, de la matanza en Sabre y Chatila, empieza así, dice, entré en Chatila, empecé a contar muertos, conté 1, conté 5, conté 10, conté 20, conté 50, cuando llegué a 100 dejé de contar. ¿Te acuerdas, Guillermo? Nunca. Es cierto, él se ha puesto en narrador, Robert Fisk se ha puesto en narrador, es cierto, no está diciendo yo he estado no, lo está contando a través de la narración, él no está diciendo que está allí, le está a través de la narración, de la forma de narrar, está diciendo que está allí, y te lo ha contado tremendamente. Ejemplo, yo siempre pongo ahora, cuando en mis últimos tiempos del periodismo diario, me llamaban alguien y me decía, oye, que hay que actualizar tu crónica de la matanza de Estados Unidos, que ahora ya no hay 82 muertos, sino 84. Y respondía, who cares? Who really cares? ¿Qué más dan 82 que 84? Y digo, bueno, eso puede tener un valor notarial, ¿no? Pero si vamos a cambiar la edición o la tal historia, porque siempre va a haber más muertos de los de la primera vez, porque hay todos esos heridos que son trasladados a los hospitales y que se mueren, a los desaparecidos. O sea, siempre me decía, con la forma de poner, murieron un mínimo 80 personas, eso te aguanta 2 o 3 días. Por eso me gusta lo tuyo de un puñado de frágiles himnos generacionales. Bueno, lo que pasa es que lo que tú estás contando del número de muertos y demás es ese periodismo testimonial que también es importante, ¿no? Al final somos tantos periodistas como personas y cada uno tiene su visión, pero el periodismo diario tiene que ser inmediato y sí que tiene que recoger los hechos tal y como se están produciendo. Yo sí entiendo que se cambie una edición si hemos puesto 80 y resulta que son 84, ese dato también es importante, ¿no?
En el periodismo, el periodismo como género literario está bien, pero no es el único periodismo. Es que lo que pasa es que bueno, ese periodismo del que tú hablas, ya llevamos 25 años en la Internet. Yo hablo del periodismo impreso. Pero fíjate, por eso... Ya lo hace Internet. Yo ahora mismo, cuando estoy aquí con vosotros, enciendo en un modo de pausa, que hago, me he distraído, como que he recibido una cosa, y chequeo cualquier cosa, ¿no? Pero por eso precisamente es tan importante ahora el periodismo literario, porque tenemos tanta información en blogs, en las webs y en todas partes estamos súper informados, y entonces este tipo de periodismo más profundo te permite tener una información añadida que tú no encuentras en esas notas casi de agencia directamente. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, creo que no es contradictorio. Periodismo de inmediatez, 24 horas, tal y tal, cantidad de tontería, de basura, telebasura, noticiosa, tal y cual cosa, que mañana no tendrán la menor importancia. Que digo yo, que dentro de 3 horas ya no tendrán la menor importancia y que te abre las cosas bien. Eso bien, vale que exista. Y hay yonkis de eso. Yo digo que hay que consumirlo con moderación. Yo personalmente solo veo las noticias de estas de las 24 horas 3 veces al día, desayuno. Bueno, yo no solamente los leo. Y bueno, y con el periodismo que cuenta la historia, las causas, consecuencias del hecho y lo cuenta bien. Y añado más, doy una vuelta más de tuerca. Creo que el papel, por la experiencia que hemos tenido, estamos en la Feria del Libro y en la Feria del Libro de Papel se vende del copón, compañero y compañera, del copón. En la pandemia ha revalorizado el papel del papel, iba a decir, el papel del papel, el libro. El libro en formato papel ha resistido, se venden ebooks, pero muchísimos más libros en papel. Bien, el formato, la textura, la calidez, el libro objeto, etc. Lo mismo pienso del periodismo, que creo que puede haber un periodismo digital que se consuma en teléfonos móviles, tabletas, webs, etcétera, etcétera, o audiovisual, con un periodismo en papel. Evidentemente, igual hay que cambiar el ciclo, no diario, más semanal, más mensual, que diga que me voy a comprar tal cosa que me cuesta 5 euros, 6 euros, pero joder, qué crónica me trae, aquí han mandado a tal sitio, tal firma. Yo leo en todos los formatos, ¿eh? O sea, leo libros en Kindle, me gusta leer entrevistas largas con el móvil, me he adaptado, me sigue gustando el papel, quizás es lo que más me gusta, y me encanta ver las cosas que yo escribo en papel, pero me he adaptado a los nuevos tiempos. Es que no es contradictorio, Amelia, lo que estoy diciendo, que es que no es contradictorio tener esto y esta noche, a la caída de la tarde, ponerte un gin tonic y leer tu libro, ¿no? No, ¿sabes y qué en me una pasa? pausa de tu libro, y en una pausa de tu libro, de una pausa igual que vas a hacer el pis, bien igual noticias. que bueno, a ver qué es lo último, que no es lo más importante casi nunca, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo último, no es contradictorio. Vivimos en un mundo que es maravilloso. Sí, a mí me pasa una cosa, estoy tan papel, informada. Lo digo por el periodismo en papel, porque es que se ha dado por enterrado el periodismo en papel, el formato diario lo tiene mal, ¿no? Bien, pero ¿por qué no hacer cosas en papel? Revista, bueno, aquí está, tú haces Magma, aquí está José Ramón Alarcón, y de una revista en papel en Valencia, se llama Magma, de artes visuales, que funciona. Está bien editada, o en papel, claro, tienes que hacer el periódico, la revista objeto. O sea, que el papel sea bueno, tal. Que esté en la boutique, ¿no? Donde tú consigues boutique, exacto. coger... Que tú lo pongas en tu mesita, sofá del sofá, y sea como estos coffee table books. Que adornan, ¿no? que adornan. Que adornan. Hombre, yo sigo prefiriendo el papel, sin duda, ¿no? Pero fíjate, sí que me pasa una cosa, como estoy todo el día enganchada a las noticias y demás, al final del día no sé dónde he leído las cosas, estoy completamente perdida. No me pasa eso cuando he leído algo en papel. Sí, tengo más exacto. memoria, En los medios me distrae menos. Uno no, en lo digital y audiovisual te pasa eso, pero yo no voy a olvidar que leí que fue en tu libro, lo había leído por ahí en su día en el periódico, pero se me olvidó, donde leí lo de un puñado, autores ensimismados de un puñado de frágiles himnos generacionales, porque eso no lo puedo haber leído en el putoperiodistamoderno.com, no, que no lo puedo haber leído ahí, con todo mi debido respeto a los redactores del putoperiodismomoderno.com, compañero. Aquel chaval allí de
No, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Acabo de llegar a Madrid por otro motivo. Venía a hablar de mi padre y este acto es un regalo. Hace 20 años en Bolivia, un puñado de jóvenes nos reunimos en torno a Juan Carlos Gumucio. Ah, claro. Compañero 3 nuestro semanas, también. 2 meses antes del balazo. Nos dio un taller y estoy aquí para leerle su última frase para nuestro periódico, escrita para nuestro periódico. Si para ganarse la vida contando qué es lo que hay de nuevo en la calle hoy se exige un diploma que cuesta dinero y años, entonces debo admitir que cometí un grave error al ignorar el consejo de mis antepasados, estudiar leyes, ingeniería, ciencias, algo. Hoy sería científico. Pero en ese caso ya no podría decir que mientras me dure el lápiz, prefiero contar algo que he visto y despachar un reportaje como tienen que ser despachadas las cartas de amor a mi mujer, lo antes posible. Y si alguien ha conocido a Juan Carlos en sus unos cuantos aquí, la verdad. Maravillosa tu evocación. Oye, aprovechando que tiene la palabra el público, igual alguien quiere... Pero quizá no todo el mundo sepa que Juan Carlos Gumucio fue un gran corredor boliviano de Cochabamba, lo cual le daba una gran capacidad pulmonar, me decía, una gran capacidad pulmonar, periodista, primero para medios norteamericanos, luego para el país y medios hispanos, en Oriente Próximo. Yo lo conocí en Beirut y luego coincidí con él en Jerusalén y murió, al parecer, pegándose un tiro, ¿no? Bueno, no sé, al parecer, ¿no? Al parecer. Gran tipo, inmenso. Juan Carlos Gumucio, de Bolivia, Cochabamba, maravilloso. Hay una gran escuela de periodismo latinoamericano. En los años 80, 90, cuando tal, había habido una explosión brutal. Hombre, ellos son responsables también en parte del auge de este periodismo como género literario, ¿no? Totalmente. Ellos son los que lo han puesto en órbita en el siglo XXI, ¿no? Directamente. Permitidme que traiga un cierto perfume de lodazal digital a estos predios. Es curioso que hoy, quizás vuestras rúbricas o toda esa generación que, por ejemplo, antes recuperaba un artículo de Umbral en el verano del 80, titulado Nuevo periodismo al calor nominal de Tom Wolfe, es muy probable que estuvieran esos artículos sepultados por el posicionamiento. Nosotros que también trabajamos fundamentalmente el digital, es curioso cómo lo que el posicionamiento premia son determinadas palabras clave que ya de partida en muchas ocasiones te impiden rubricar un titular lírico, salvo que tengas, digamos, un territorio de generosa audiencia, como pueda ser un medio generalista. Pero si trabajas en medios independientes o más comedidos, aunque lo hagas, debes ser consciente de que el número definitivo, el color verde que debe aparecer en el artículo al maquetarlo, quizás no lo esté porque tu titular es demasiado poético, ¿no? Ya de partida, y nos veríamos escorados precisamente por ese motivo, ¿no? Pero eso es un hecho, ¿eh? Bueno, poéticos no deben ser nunca los titulares, o no, deben ser... Yo hemos dicho literarios, no poéticos. No se ponga la gente a hacer lirismo. Pero es verdad que en las web no puntúas en los buscadores ese tipo de titulares que nos gustan, son muy complicados, salvo que seas García Márquez o seas una firma muy, muy conocida. Antes aparece lo que es la noticia pura y dura. Estaba por aquí, no sé si se ha manchado Winston Manrique, que de eso sabe un montón. Guillermo Altares también lo sabe. En las web necesitas otro tipo de titulares. No funciona ese lirismo. Pues yo creo que tenéis que ir terminando porque tenéis una sorpresa. Es colofón, verdad. ¿no? Es porque verdad. a las 9:30 nos apagan la luz. Bueno, cierra la gracias. feria. Pues, Gracias, Amelia. y os dejamos Pero concluir, que ha sido una charla deliciosa. Gracias. A la vez que dura, deliciosa. Gracias, Javier.
Esta es plaza difícil, ¿eh? Sí. Porque sonar así. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal, Amelia? Nos has hecho pasar un buen rato. Muchísimas gracias. Ha llegado el turno del cansautorismo. Y te tienes que quedar porque te vamos a dedicar una canción. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Fieta. Adiós. Buenas. Buenas tardes. Soy el editor de Mi Pas, David Villanueva. Estamos en la caseta 213 vendiendo los libros de Amelia, por ejemplo, que acaba de despedir el acto con Javier Valenzuela. Gracias a la Feria del Libro, gracias a María, gracias a Jorge, gracias a Maribí, a toda la gente que trabaja en la Feria del Libro durante todo el año, independientemente de estos días tan intensos para nosotros y para ellas y ellos también. Gracias por darme voz en este pabellón de la Feria del Libro del Retiro. Y gracias también por ser tan multidisciplinar, gracias por dar espacio a muchos autores y a autoras que no son los que están en el foco, pero que aquí encuentran su espacio. Yo lo llevo disfrutando desde hace más de 14 años ya que venimos a esta feria y es un placer representar a De Mi Pas, que al fin y al cabo es la editorial la que me da voz hoy aquí, y me gusta mucho estar también acompañado, cerrar un acto que ha sido el de Amelia y el de Javier, personas a las que respeto profundamente por su labor, que me ha marcado también a muchos niveles. Esta es una canción que sale en el disco Sin Alteraciones, que he publicado recientemente, que hace un poco mención al acto que hemos tenido antes, puesto que es una versión de uno de los fallecidos en el libro de Amelia, que es Antonio Vega, por el que tengo mis máximos respetos, admiración, amistad, toda su familia y amigos ahí pendientes pues eso, de que no hagamos tonterías nunca. Y voy a tocar esta canción. Comme nous sommes recrutés par notre imaginaire, que nous sommes enlevés les yeux fermés, nous voilà soudain entourés de vastes prés. Fut à peine un éclair et puis une étincelle, et la graine germait si du bleu du ciel. Pas plus loin tous les jouets que j'ai gardés, le feu, la terre et l'orage, et tes lèvres sur mon visage, voler là où la terre s'achève, mon coin, mon jardin de rêve. Le vent qui murmure, qui cause lentement, qui branle la terre et qui danse mollement. Pas plus loin tous les jouets que j'ai gardés. C'est la mer pleine d'argent, un enfer l'océan. C'est nature plus nature, drôle de tempérament, vraiment conciliant, porté dans le néant. Le feu, la terre et l'orage, et tes lèvres sur mon visage,
voler là où la terre s'achève, mon coin, mon jardin de rêve, mesurer silence qui s'aime, ma folie qui prend d'haleine, la neige et le feu qui traînent, dans mon coin, mon jardin de rêve. Voy a tocar una canción que se llama Tira de mí, que sale en el disco Sin alteraciones, que es el del que he hablado ya antes, a ver qué os parece. Es una canción de la pandemia, de esas que salían cuando en realidad estabas un poquito perdido, sí. En el fragor de la batalla perdimos la razón y el reloj desde entonces falla. No sé si poner una lavadora o intentar alcanzar el sol. Planchar el tiempo a ver si estira, como un viejo jersey de algodón, o todo es mentira que tira, que tira, 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 que tira, que tira, tira, una mentira que tira, tira, que tira, que tira, tira. Desnudo ante el espejo, y si vas a rimar te dejo. Prometo que no me quejo, quedo en paz con lo que digas, sea verdad o mentira. Que tira, que tira, 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 que tira, que tira, tira, la mentira que tira, que tira, tira, que tira, que tira, tira. Mentira, fiel compañera, pasamos la vida entera, a hueca y vuela ligera, pa' fuera, fuera, pa' fuera, 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 pa' fuera, fuera, pa' fuera, fuera, pa' fuera, 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 fuera. Fuera, pa' fuera, fuera. Gracias. Hay una canción que me gusta mucho, que también tengo la suerte de haber grabado en este último disco, porque era una canción que no cogía forma y siempre la tenía ahí muerta en el cajón, hasta que al final la grabé como casi es, o sea, yo solo con la guitarra. Y aquí sí que voy a dar las gracias a la Feria del Libro, porque voy a dar las gracias a la Feria del Libro por dejar venir aquí a cantar una canción a mi abuela, que, bueno, que puede haber motivos mucho más importantes por los que estar aquí, pero no, yo he venido de verdad a dedicar una canción a mi abuela Josefa,
que en esta ficción, que es lo que yo entiendo que poéticamente querría decir de lo que fue su vida, no se llama así, no se llama Josefa o Josefina, que podría haber rimado, no, se llama Valentina porque fue una decisión de último momento. Entonces esta canción es Valentina, pero es mi abuela Pepa, es mi abuela Pepa en todo su esplendor. Canto por las calles, duerme mi primer amor. Se ha acostado tan temprano para darnos su calor. Se detiene por la casa como da vida a un caldero. Se detiene en cada ser y mata al hambre embustero. Mujer de color, de sol, de luz, mujer estrella, mujer ave fénix, entre todas la más bella. Son los años 30. La Mancha es un drama. Ella fue maestra de una España en llamas. Valentina corta el viento, viaja en burro y nada invento. Risa y voz contra el malfario del cura y del boticario. Mujer de color, de sol, de luz, mujer estrella, mujer ave fénix, entre todas la más bella. Mujer que marcó mi vida entera y alfombró de amor la madriguera. Mujer que cambió mi vida entera, entera. Si queréis paro, ¿eh? ¿Toco otra? ¿Toco otra? Esta es una canción que me gusta mucho, que sale en el primer disco que grabé recientemente en 2011. Bueno, digo recientemente porque es como la segunda etapa musical, con Basilio, que estaba por ahí, que era el que me volvía a enseñar a aprender a tocar. Y bueno, pues es una canción que se llama Planeta Mojado. Soy el payaso que buscáis, que alguien se acerque y vea lo que hay. Estoy solo. Y soy el culpable de cocinar ritmos y acordes en la oscuridad, sin nada. Esta vez las estrellas me han guiado
soy el culpable de comer anoche en las obras de Pantaruel con ansia. Esta vez las estrellas me han guiado, volveré a mi planeta mojado. Esta vez las estrellas me han guiado, volveré a mi planeta mojado. Podemos dar un poco más de garra a esto, tío. ¿Sabes la fecha de hoy? Si soy viajero del tiempo, no distingo un siglo de un momento. Alguna vez pregunté por qué camino de frente, tropecé y mi andar se hizo más fuerte y sin mayor ambición. El dar mi vida en soplo, un tiempo frío, con viento helado, te dice al oído, tu tiempo está gastado. Por el camino de al lado, hermano, hay sitio para los dos. Discuto con el azar, ¿tiene sentido este mundo? Si el futuro cambia en un segundo, y sin mirar hacia atrás, como quien tienta la suerte. Un tiempo frío, con viento helado, te dice al oído, tu tiempo está gastado. Por el camino del lado, hermano. Soy viajero, viajero del tiempo. Mi misión es no perder el aliento. Soy viajero, viajero del tiempo. Mi pecado es detenerme a tu lado. Soy viajero, viajero